Gracias, amables televidentes, por estar con nosotros en este espacio, La Charla, un espacio creado para todos ustedes, el pueblo hondureño, donde se pueden informar de diferentes temas que pasa en el campo nacional. Para mí es un honor y es un placer tener como invitado a tan distinguido personaje como lo es el licenciado René Gabarrete, que él ha compartido con nosotros por más de 30 años como catedrático dentro de la universidad más grande de Honduras. Y es para mí un honor, licenciado, tenerlo conmigo aquí en el programa La Charla, donde tocaremos un tema fundamental, la autorregulación de los medios de comunicación y también desarrollar algunos temas que se han desarrollado en el acontecer nacional dentro del el campo político de nuestro país. Bienvenido, licenciado René Gabarrete, es un orgullo tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Kenny. Un gusto estar con usted, con su audiencia, para hablar de periodismo, que es un tema que tanto nos apasiona y que es tan importante para la sociedad y obviamente cualquier otro ámbito que como ciudadano sea de nuestro interés y de nuestra pertinencia. Un gusto. Es amplio el currículo que usted tiene y quiero que usted exponga su formación académica y que nos pueda decir cuál es la experiencia que usted ha adquirido durante estos años. Soy licenciado en periodismo. He desarrollado la carrera de una manera práctica en medios de comunicación de orden nacional, particularmente dos medios escritos de alcance país, Diario La Prensa, Diario El Heraldo. He practicado todos los géneros periodísticos. Con esto quiero decir que fui durante muchos años reportero de calle, iba tras la búsqueda de las noticias en el día a día, en esa apasionante tarea. También desarrollé periodismo de fondo, periodismo de interpretación. He tenido también la oportunidad de escribir artículos de opinión como columnista en Diario La Prensa, que fue el medio de comunicación en el cual me formé. La vida periodística la he combinado con la vida docente. Ya tengo 30 años, 3 décadas de estar impartiendo y procurando, obviamente, contribuir con la formación de muchísimos jóvenes sanpedranos, tanto en la carrera de Ciencias de la Comunicación y Publicidad de la Universidad de San Pedro Sula, que conocemos como USAC, bajo la denominación USAC, y obviamente también en la casa de estudios que me formó. Es la carrera de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el campus Cortés, hasta hace un par de meses llamada Valle de Sula. Tanto tiempo formando periodistas, licenciado, y es muy importante hablar de este tema que el pueblo hondureño debe de conocerlo. Uno es la autorregulación de los medios de comunicación y la libertad de expresión. Conocer estos puntos de vista, hasta dónde llega la libertad de expresión, qué significa la libertad de expresión y combinarlo con los eventos políticos que han pasado en el país y cómo también algunos periodistas se han encontrado dificultades al momento de entrevistar funcionarios de diferente índole o de diferentes partidos políticos. Es una experiencia enorme y es un orgullo para mí tenerlo porque usted es una persona, como ya lo mencionó su currículo, ha formado periodista, conoce de medios de comunicación, conoce sobre el tema y sobre todo ha tenido una formación internacional para poder hablarnos de esto. Antes de que continuar con el tema, quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas de La Lima que están de feria en este momento y quiero enviarle mis saludos y mis felicitaciones a este gran pueblo, La Lima, que es un municipio histórico dentro de nuestro país y qué bien que están celebrando su feria en estos días. Así que felicidades a todo el pueblo limeño y que disfruten estos días de cumpleaños, se puede decir. Así que felicidades, saludos también para el alcalde Santo Laínez, que siempre está ahí pendiente de nuestro programa. Licenciado René Gabarrete, empecemos a hablar sobre el periodismo. ¿Cómo usted cataloga que ha funcionado los medios de comunicación y los periodistas que desempeñan en estos medios de comunicación? Bueno, ha sido un proceso de evolución permanente. El periodismo es absolutamente cambiante. Eh, pues obviamente tenemos
periodismo desde tiempos inmemorables en la historia de la humanidad y en la historia de Honduras también, prácticamente desde que existimos como país, como Estado, y antes de ello, el periodismo ha estado presente. Quizás en la historia reciente, el momento más importante que ha vivido el periodismo, bueno, yo reconozco dos grandes momentos importantes. La transición del periodismo autodidacta al periodismo académico, que fue un fenómeno que se produjo en los años 70, 80 y parte de los 90. Y el otro acontecimiento, pues prácticamente es la migración de los formatos tradicionales eh, a los formatos digitales. Esos yo creo que han sido los últimos grandes hitos en la historia del periodismo, en la historia del periodismo nacional. El periodismo ha sido muy importante para Honduras, fue fundamental en el retorno a la vida constitucional en la parte final del siglo pasado y sigue siendo. Yo sé que el periodismo es una actividad perfectible, estoy totalmente consciente de que la ciudadanía espera muchísimo más de sus periodistas también. Y sé también que no podríamos concebir un día en la historia de la vida nacional sin periodismo y sin periodista. Sería un día bastante oscuro, sería un día bastante gris. En algunos momentos de nuestra historia hemos tenido la oportunidad de vivirlo, de tener una prensa cooptada, una prensa restringida, una prensa sin posibilidades de emitir sus emisiones informativas, sus emisiones de fondo, y han sido momentos muy duros en la historia nacional. Eh, la prensa debe tener una relación bastante amplia con la ciudadanía. La prensa tiene que estar con el ciudadano tiene que estar con la prensa. Esa alianza tiene que fortalecerse. E insisto, y aunque sea un proceso completamente perfectible, porque hay muchísimas oportunidades de mejorar y de hacer mucho más, sin embargo, no concibo un día sin prensa. Sería un día de júbilo, sería un día de fiesta para los funcionarios, para los políticos, para los administradores del aparato estatal que no tienen la voluntad de hacer bien las cosas. Afortunadamente, eso no ocurre en Honduras. El objetivo del periodista es la veracidad y el compromiso de los medios de comunicación de informar al público la verdad. ¿Cómo cataloga esta función que están haciendo actualmente los periodistas? ¿Se puede encontrar alguna veracidad? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque vemos esa imparcialidad que hay muy marcada de algunos medios de comunicación que jalan para una ideología política y otros para otra ideología política. ¿Cómo encontramos la veracidad dentro de esta información que se nos bombardea diariamente al pueblo hondureño? Primero es una función de conexión, de conectar a las audiencias con los acontecimientos. Esa quizás es la función más básica del periodismo, pero tenemos una función mucho más importante y es procurar crear conciencia. El periodismo debe servir para que las audiencias, para que los públicos pasen de un estado de opinión que algunas veces puede ser bastante emotiva, basada en prejuicios, basada en creencias, basada en prejuicios y premoniciones, a una opinión mucho más calificada. Y nosotros como periodistas tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de contribuir con las audiencias, de contribuir con los públicos para que tengan una opinión calificada, para que tengan una opinión sustentada. Si bien no los vamos a volver especialistas en los diferentes temas, pero vamos a permitir que gracias a la cantidad de insumos que nosotros somos capaces de darles, su opinión tenga mayor calidad y eso se traduce en mayor coherencia, en mayor responsabilidad y mayor capacidad de racionalizar sus decisiones. ¿Cómo veo la prensa en este momento? Bueno, realmente la prensa no es un subsistema dentro del sistema que llamamos país. Es una sociedad bastante polarizada y obviamente los medios también en algún momento han tomado parte de esa polarización. Hay ideales y hay posturas que desde el punto de vista académico nosotros sostenemos que los medios de comunicación y el periodismo debería sustentar, pero en algún momento esa cualidad, ese factor, pues se ha dejado de lado.
Algunas veces las políticas editoriales han sido demasiado extremas, demasiado radicales, si se quiere, y se han abandonado los principios elementales del periodismo, entre los cuales destaca la imparcialidad, la ecuanimidad, la precisión y la responsabilidad al informar. Nosotros reconocemos que todo medio de comunicación tiene una forma de pensar, una forma de ver la vida, tiene un ideario. Eso es absolutamente indiscutible, pero sus aspiraciones, su forma de pensar e incluso sus intereses no lo deben apartar de los fundamentos del periodismo, fundamentos que están orientados a no instrumentalizar a la opinión pública, a no instrumentalizar a los ciudadanos, sino que ayudarles a formar un conjunto de opiniones mucho más responsables y para que puedan tomar decisiones mucho más informadas. Dentro de la autorregulación periodística está el código de ética. Sí, ¿Cómo se expresa este código de ética dentro de los medios de comunicación? un medio debe tener un código ético. Si bien es cierto, Kenny, la ética es una decisión personal. De hecho, hay un colombiano que nosotros citamos muchos en las aulas, que se llama Javier Darío Restrepo, ya fallecido, vino a Honduras. Él señalaba que la ética es un proceso de autolegislación personal, es individual. Sin embargo, particularmente nosotros recomendamos que los medios de comunicación tengan códigos éticos. Y no solamente que los tengan, sino que los compartan también con sus públicos, como una forma de transparentar. Total, bajo el funcionamiento de un medio a través de códigos éticos, pues obviamente las audiencias deben saber cuáles son los alcances y cuáles son los principios que sustentan la vida periodística del medio de comunicación. Paralelamente a los códigos éticos, nosotros recomendamos los códigos de autorregulación. Por lo siguiente, la prensa no puede ser regulada por nadie, excepto por sí misma y obviamente por los públicos. A los públicos tenemos que escucharlos, pero nos apartamos completamente de la idea de que la prensa tenga que ser regulada por censores oficiales, por fiscales del Estado, por personas que forman parte del aparato estatal o por leyes que puedan ser coercitivas. De tal forma que la prensa tiene el deber, si tiene la obligación, de autorregularse. Autorregularse no es igual a autocensurarse o autoinhibirse, porque la censura sí es un mecanismo de coacción que la prensa puede llegar a experimentar y que los periodistas individualmente pueden llegar a experimentar. Sin embargo, la autorregulación es simplemente adoptar una serie de principios procurando el bienestar de la ciudadanía, procurando informar con un mayor grado de responsabilidad y procurando también tener algún tipo de mesura y alguna prudencia en el ejercicio informativo, que de paso tiene que ser libre, pero tener algún tipo de mesura, algún tipo de prudencia al momento de informar, siempre pensando en la credibilidad del medio y en el bienestar de los ciudadanos, en el bienestar de sus audiencias. Entonces es un proceso de autorregulación que significa tomar medidas para practicar un periodismo mucho más responsable, verificado, contrastado y obviamente con algunos códigos internos que estén pensados y que están diseñados a informar con mayor responsabilidad a las audiencias. Para ser mucho más concreto, por ejemplo, la emisión de la nota roja. Nosotros estamos completamente claros en que los sucesos que ocurren, los homicidios que ocurren, se tienen que informar. Lo que sí es completamente discutible, y ahí pueden entrar los códigos de autorregulación, es cómo debemos informar, por ejemplo. ¿Existe dentro de nuestro país entes que autorregulen estos puntos que nos han mencionado y que estén vigilantes de cómo es el accionar de los medios de comunicación? Y le hago esta pregunta porque normalmente vemos en los medios de nuestro país y también en medios internacionales, por ejemplo, medios internacionales que están a favor de una ideología y otros de otras ideologías, por mencionarle el caso de cuando censuraron medios de comunicación en Latinoamérica, como ser de Rusia, cuando entró en guerra con Ucrania, que no le permitían
a una cadena de televisión poder salir al aire. En algunos países inclusive cerraron de cuentas de redes sociales, de YouTube, y mientras que otro medio de comunicación informan de distintas maneras, siempre por sus políticas que se acomodan a sus intereses, ¿verdad? Le pregunto, ¿existe ente en nuestro país que vigilen esta autorregulación? También le hago esta consulta porque recordemos que han habido también mucha desinformación en cuanto a la noticia. Por ejemplo, si retrocedemos el tiempo en plena pandemia, cuando llegó el primer caso de COVID a nuestro país, que se armó un show mediático, que los medios de comunicación persiguieron a esta persona, que era la primer contagiada. Entonces, eso genera un poco de controversia en lo que son los medios de comunicación. ¿Existen estos gentes que moderen esto o no, Lick? Mire, solamente existe a nivel estatal la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que se encarga de administrar el espectro radioeléctrico que es propiedad del Estado. Hay organismos internos en el país como el CELIBRE, como el Colegio de Periodistas, que vigilan el cumplimiento de la libertad de expresión, pero no existe ninguna instancia que imponga códigos de autorregulación, porque estamos totalmente convencidos de que esos códigos de autorregulación solamente los puede generar el propio medio de comunicación. Ojalá que en alianza con sus audiencias, ojalá que en alianzas con sus públicos, pero sí estamos totalmente opuestos a que sea el Estado, como en alguna oportunidad se pretendió el año 2013, nombrara algún tipo de censores o algún tipo de controladores del comportamiento de los medios de comunicación. A eso nos oponemos absolutamente y afortunadamente no existe ninguna ley y no existe ningún ente y ningún organismo que esté regulando los medios de comunicación. Eso no significa que los medios no deben tener regulaciones, pero sí tienen que emanar de los propios medios de comunicación. La desinformación es uno de los mayores problemas que tenemos y de los cuales incluso somos víctimas los periodistas también. Algunas veces somos víctimas de la desinformación. Existe el fake news que se da cada rato y a veces se difunde una noticia que realmente a veces compromete la imagen de la persona y después resulta ser falsa. Correcto. Y nosotros diferenciamos entre la noticia que tiene limitaciones en el orden técnico y que no fue debidamente confirmada y donde decimos nosotros, pues es una noticia falsa y algunas veces no es intencional. Sin embargo, Kenny, la desinformación sí es absolutamente intencional y detrás de una aura de desinformación, generalmente hay una o más personas, o una colectividad de personas, o un estratega que está procurando que esa desinformación llegue a permear los medios de comunicación y obviamente que alcance a los públicos. Y es ahí donde los medios de comunicación tenemos que tener filtros, tenemos que tener códigos, tenemos que tener barreras, porque todos los días desde los gobiernos, desde la empresa privada en algunas ocasiones, desde la misma ciudadanía, se está practicando la desinformación en Honduras y obviamente en todos los países. En nuestro país se escucha y en los comentarios de tal vez reportaje, se escucha mucho que a cualquier persona se le da el micrófono para hacer reportaje, para que sea periodista, dicen dentro de estos comentarios dentro de la población. Y a veces estos periodistas no tienen la ética para poder preguntar o informar. Eh, ¿Existe regulación en este aspecto? Y bueno, hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que todos, obviamente, tenemos el derecho a recibir información y a brindar información de una manera elemental. Pero brindar información de una manera periodística requiere ciertas
técnicas, requiere competencias, requiere habilidades y obviamente, si bien es cierto, todos estamos facultados para informar, no todos podemos informar con responsabilidad. Si bien no todos estamos capacitados para transmitir los mensajes correctamente, bajo estándares asociados a la imparcialidad, al rigor, a la precisión. O sea, realmente la tarea de el periodismo es una profesión. Por supuesto, y esto lo dejo totalmente claro, todos los ciudadanos tenemos el derecho a informar y por eso tenemos los comunicadores sociales, que son aquellos que no han tenido el rigor tal vez de la vida académica, pero que han desarrollado individualmente sus habilidades. Y muchos de ellos, debo reconocerlo, hacen una gran labor y lo están haciendo bien. Y nosotros como académicos del periodismo, como miembros de un colegio profesional, tenemos que respaldarlos y respaldarlos y promover cualquier iniciativa que ayude a profesionalizarlos. Pero definitivamente, practicar la comunicación social o practicar el periodismo es un derecho, pero no todos tenemos las competencias técnicas para poder ejercer con responsabilidad ese derecho. Y primero partamos de algo fundamental, Kenny. Y para nosotros poder informar tenemos que estar informados. Y hay personas que informan y no están informadas. Y hay Para muchas nosotros, personas que replican lo que informan otro y tal vez está errónea esta información. Sucede eso. casi como un eco sin códigos de verificación. Y otro aspecto mucho más importante todavía, para nosotros poder ayudarle a una audiencia a entender una realidad, nosotros tenemos que entenderla primero. Algunas veces el periodismo tiene una función muy básica, que es informar, pero hay una función mucho más profunda, que es explicar la realidad. Y para nosotros poder explicar una realidad, nosotros tenemos que haber aprendido la lección primero. Por lo tanto, los periodistas no desarrollamos un proceso rutinario que vamos tras tres o cuatro elementos y simplemente los lanzamos a las audiencias. Nosotros tenemos que entender perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Tenemos que interpretarlo perfectamente para poder informarlo con altos estándares de responsabilidad, apegados tanto como podamos a la veracidad, ser objetivos en la transmisión de los hechos, aunque se considere una utopía la objetividad, pero no nos debe de apartar del objetivo de informar con la mayor cantidad de elementos concretos posibles. Y hacerlo bien, respetar mucho a nuestras audiencias, no manipularlas, no instrumentalizarlas, brindarles los insumos para que ellos puedan formarse su propia opinión madura y racional. Y nosotros ser nada más eh, los portadores de esa cantidad de insumos para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Ese es el objetivo del periodismo. Haya habido en nuestro país también muchos abusos en contra de los periodistas, licenciado. También han habido un sinnúmero de ataques a los periodistas, inclusive han habido muertes dentro de esta labor. El deber del periodista, aparte de informar cuando va a interrogar a un funcionario, existe un código del funcionario con respecto a responder las preguntas hacia el periodista. Bueno, primero si el funcionario le está brindando la entrevista, como es su responsabilidad a un periodista, porque la información, los asuntos públicos tienen que ser públicos y tienen que publicarse, el funcionario debe entender algo, que no le está hablando al periodista, le está hablando a los ciudadanos, porque nosotros, cuando tenemos la oportunidad de estar con un ministro, con un diputado, con un alcalde, con un funcionario de segunda o tercera categoría, me refiero al rango, obviamente, nosotros no nos representamos a nosotros mismos. Nosotros somos periodistas. Y si nosotros somos periodistas, estamos representando el interés de la ciudadanía. Las preguntas que nosotros hacemos, las hacemos porque consideramos que son dudas razonables que la ciudadanía tiene. Total, si un funcionario es consecuente con el periodista al momento de informar, es abierto, es transparente y es respetuoso, está siendo abierto, transparente y respetuoso con las audiencias. Si es lo contrario, a quien está irrespetando y a quien le está cerrando la puerta de la información,
es a la ciudadanía, representada en este caso por el periodista, que eso también nos obliga a nosotros a replantear nuestra labor, porque representar a la ciudadanía desde nuestro rol periodístico también es una responsabilidad bastante grande y tenemos que hacerlo bien. Algo interesante que usted nos ha dicho, cuando un funcionario que está obligado a rendir cuentas y a rendir cuentas más que todo al pueblo, al público, de las labores que están haciendo como funcionario de la administración, de diferente índole, ¿verdad? Está obligado a informar al pueblo. Hace poco se dio un hecho y es un hecho que se hizo viral por todas las redes sociales cuando un periodista se le acercó a un funcionario, en este caso a un alcalde, y lo voy a decir con nombre al alcalde Roberto Contreras, se le acercó a preguntarle sobre unas licitaciones que hicieron. Ha habido algunas anomalías dentro de estas licitaciones y vino el funcionario y le empezó a contestar en inglés. Los comentarios en redes sociales y en diferentes de medios de comunicación se hacen ver. Uno de ellos es que el periodista debe aprender a hablar inglés y otro es que es una falta de respeto del funcionario. ¿Cómo catalogamos esta relación entre el funcionario que debe de brindar información al público y el periodista que su labor es preguntar y algunas veces es incomodar al poder o al gobierno de turno? Bueno, el periodista está en Honduras, en una ciudad de Honduras. Nuestro idioma oficial es el español y el periodista, si pregunta en español a un funcionario hondureño, y obviamente si la audiencia, quien le está escuchando, es una audiencia hondureña, entonces el deber del funcionario es hablar en nuestro idioma oficial, en nuestro idioma en curso. No hacerlo, yo desconozco cuáles hayan sido los motivos, no me parecen bajo ninguna circunstancia justificables, pero retomo el concepto. Si recibió la pregunta en español y respondió en inglés y respetó, sin duda alguna, al periodista, pero más que al periodista, y respetó a la población. Eso no tiene ninguna justificación. Me parece que es una actitud completamente reprochable y no contribuye bajo ninguna circunstancia a los estándares del respeto al derecho a la información. Y creo que si el alcalde hizo eso, pues obviamente esperamos que el alcalde pueda rectificar su comportamiento y que ningún otro funcionario lo emule o lo imite, porque se está irrespetando el derecho del ciudadano a recibir información. Y por eso hago esta pregunta, porque de repente a veces lo que parece chistoso dentro de los medios de comunicación, lo que parece show mediático, como se quiera llamar, a veces esto se repite y puede ser que un funcionario tome el ejemplo y pueda seguir el mismo lineamiento que hizo actualmente el alcalde y es un irrespeto para la mayoría del pueblo hondureño que habla español, aquí no se habla inglés. Entonces, y la pregunta desde el punto de vista fue una pregunta responsable por parte del periodista, pues, con lo que se consideró el edil de aquí de San Pedro Sula, que son ataques que se le hace por los eventos políticos y la controversia que hay, y las divisiones que hay dentro de los intereses de muchos funcionarios con otros partidos políticos, y él asimiló que era un ataque. ¿Por qué esta pregunta? Para que no se tome este ejemplo y que podamos ser responsables con la población. Creo que la mayoría de políticos debemos de ser responsables con aquellas personas que nos están escuchando, que están viendo nuestro accionar o que están viendo el accionar de los funcionarios en los diferentes funciones que ejerce dentro del Estado. Eh, ¿Cómo hacer para que esto no se repita o cómo informar a la población de que esto está mal? Muy bien, Kenny. Realmente la relación del periodista
con la autoridad, con el funcionario y del funcionario con el periodista, tiene que ser una relación cordial, tiene que ser una relación respetuosa y en alguna medida distante, porque los intereses del periodista no son los mismos intereses que tiene el funcionario. Nosotros, en el desarrollo de nuestra profesión, somos una especie de veedores, de auditores sociales y por lo tanto podemos tener pues, perspectivas completamente diferentes. Decía hace muchos años una teórica del periodismo puertorriqueña, Ruth Merino, que no podemos compartir la misma cama. Tenemos intereses diferentes y nosotros somos auditores en alguna medida del poder. Y como usted lo señalaba en un momento de su intervención, estamos para vigilar el poder, estamos para pedir cuentas al poder y en algunos momentos estamos también para incomodar al poder. Todo por la transparencia, todo por el bienestar de la ciudadanía. Así Ori- que sí. Orientado a eso que nos comenta, licenciado, hablar sobre el tema de la libertad de expresión. ¿Hasta dónde llega mi libertad de expresión como periodista y cómo puedo medirme en este aspecto? Bueno, la libertad de expresión abarca el ejercicio de la libertad de prensa, no es una libertad absoluta como ninguna de las libertades y obviamente nuestro derecho llega hasta donde llega el derecho también del ciudadano, incluyendo del funcionario, a preservar su honor. Es decir, nosotros podemos informar, nosotros podemos investigar, nosotros podemos documentar, pero según nuestro código, y según las normas éticas del periodismo, no podemos injuriar, no podemos calumniar, no podemos difamar. Ese tipo de restricciones las tenemos porque obviamente el ciudadano también tiene derechos que le asisten. Cuando usted dice no podemos injuriar, no podemos difamar, ha pasado esto en nuestro país y qué consecuencias hay cuando un periodista realmente brinda una información difamatoria y que no va acorde a lo que realmente es. Sí, la información se convierte en un acto calumnioso o injurioso cuando nosotros estamos atribuyendo ilícitos o comportamientos inadecuados a algunos funcionarios sin que tengamos los elementos probatorios necesarios. Cuando nosotros convertimos el ejercicio periodístico en la mera especulación y en un decir, en un rumor, estamos cayendo definitivamente en ese tipo de figuras, en la calumnia y en la injuria mayormente. Ahora, cuando nosotros atribuimos actitudes que no son lícitas, que no son bien vistas desde el punto de vista moral por la sociedad, pero nosotros tenemos las pruebas fehacientes de que eso verdaderamente está ocurriendo, pues obviamente no estamos incurriendo en ese tipo de delitos que están en la fase penal en Honduras, porque tenemos los elementos y y la carga probatoria necesaria para sustentar que los acontecimientos son así. De lo contrario, el ejercicio informativo se convierte en un ejercicio demasiado ligero y distante también de las normas y los procedimientos éticos. Tenemos que informar con responsabilidad y obviamente con pruebas. Dentro de nuestro país existen las leyes, ¿verdad? Las leyes deben de ser equitativas. La información que se difunde en los medios de información debe de presentar una balanza, debe de informarse de ambas partes o solo debe de inclinarse por aquella parte que mediáticamente me genera más rating o etcétera, ¿verdad? Sí, fíjese que el periodismo viene eh, de un patrón en alguna medida bastante cuestionable. En algún momento del periodismo nacional se acostumbraba que cuando alguien denunciaba a otra persona, nosotros publicábamos la denuncia y al día siguiente íbamos a buscar la reacción de la persona denunciada.
tratando de ganar algún tipo de impacto y convertir el escenario noticioso en una especie de novela, en una especie de pugilato. Decían algunos antiguos editores, no muy responsables por cierto, que si había una herida había que aderezarla con limón y con sal para que ardiera más. Afortunadamente esa práctica está en desuso en la mayoría de medios de comunicación. No puedo señalar que en todos. Y es política de muchos medios y eso tiene que estar en sus códigos internos, en sus procedimientos internos, que no pueden publicar una denuncia si no llevan la otra parte. Y allí, no, y allí se tiene que ser ecuánime. Si yo llevo las dos partes, soy ecuánime, pero tengo que ser también equitativo y el acto equitativo es un acto de justicia. Es decir, no es justo que yo le brinde un 80% del espacio a una persona que está denunciando y el denunciado solamente tiene un 10 o un 15%. Tengo que ser lo más equitativo posible cuando las circunstancias así lo requieran. Así que es un principio de responsabilidad periodístico. Hay medios que no difunden una denuncia contra alguien o la versión de alguien contra otra persona si no llevan la otra parte. Eso sí, en algunos momentos es posible que sea imperativo hacer que la noticia trascienda, ¿verdad? Por aspectos de competitividad. Pero si es así, entonces podemos publicarlo, pero tenemos que consignar que hicimos todo lo posible por llevar la otra parte y de repente no llevamos la otra parte porque la otra parte no nos quiso atender, no nos contestó su teléfono, nos dijo que estaban indispuestos, pero nosotros tenemos la obligación de consignarlo. Eso es periodismo responsable. Muy excelente, Lick. Estamos claros de diferentes ideas y estas preguntas, ¿verdad? La población hondureña que está viendo a través de este canal de televisión JBN pueda informarse de la diferencia entre una noticia y también de cómo el periodista asume su responsabilidad y su papel de poder ejercer esta profesión, una profesión que sin duda representa un sector muy importante dentro de nuestro país, ya que a diario nos informamos a través de diferentes medios de comunicación. Hoy que ya están las redes sociales que se pueden informar a través de noticias, inclusive a través de redes que vienen evolucionando y revolucionando lo que son los medios de comunicación como TikTok, como Instagram y como esta famosa cuenta de X que últimamente se ha visto en bastante controversia con el creador y con otros funcionarios políticos. Le estoy hablando del caso de Elon Musk y de Maduro en Venezuela, cómo estas redes han entrado dentro también de esa información. ¿Qué pensamiento, qué opinión crítica le genera a usted que por medio de una red social hoy se puedan crear estos debates de opinión pública? Bueno, los debates creo que son fructíferos desde el punto de vista dialéctico. Ahora, la red, la plataforma no es un medio de comunicación, es un canal por donde las personas emiten una serie de posturas, posiciones, supuestos informes, libelos, Y es pero importante diferenciar eso, ¿verdad? Usted claro, dice, la red no es un medio de no es un comunicación. medio de comunicación, es un Es un canal de difusión de difusión. Ajá. y qué bueno que exista, porque es una forma de democratizar, de democratizar la opinión. Y obviamente cumple una función muy importante. Por ejemplo, ya los medios no tenemos la hegemonía de la noticia. Si yo voy hacia Villanueva, de San Pedro Sula hacia Villanueva, no hay ningún medio de comunicación presente, pero alguien a través de una red social informó que había un accidente de tránsito y que no hay paso y yo obviamente me informo, obviamente si creo en la persona, entonces voy a tomar mis precauciones y de repente no voy a continuar mi camino. Desde ese punto de vista, la red presenta utilidad, además de que le da la posibilidad a la gente de opinar y de manifestarse y uno se nutre también con las opiniones de la gente. Es una forma de tener un entorno representativo, ya que los 128 diputados no siempre nos representan o casi nunca nos representan, es bueno que la gente tenga vehículos de participación. Sin embargo,
la red no es un medio y es un medio y es el medio de comunicación que muchas veces, obviamente, que por supuesto está en la red, al que nosotros deberíamos dirigirnos más si creemos en él, porque suponemos que lo que dice un medio está probado, está verificado. Mientras que lo que dice una persona en la red a título personal está sujeto a un proceso de verificación, porque no está formado para informar. Algunas veces lo escuchó y lo dijo, y eso no es necesariamente una noticia de altos estándares y una noticia que pasó por una serie de códigos periodísticos. De hecho, en medio que ni de la escasa credibilidad que algunas veces los medios experimentan porque la sociedad duda de los periodistas, hay que reconocerlo, y duda también de los medios, pero hay que reconocer que en algunos momentos, cuando ya lo dice un medio, la gente comienza a decir, ah, bueno, pues sí, ya apareció en un medio, entonces de repente sí el hecho está verificado. Y yo creo que ese es un recurso de credibilidad que todavía los medios de comunicación tenemos y que debemos de cultivarlo, cuidarlo y aprovecharlo, por supuesto. Ahora, con estos medios de difusión, como son las redes sociales y todas estas plataformas que se han creado para poder interactuar, ¿verdad? Dentro de la sociedad, tiene su pro y su contra, como se dice, porque si usted ve una persona, a veces se informa más dentro de un aparato celular, dentro de la computadora, mismo de que estar viendo, escuchando la radio o viendo un televisor. Claro ejemplo que cuando un presidente importante, ¿verdad? Postea un tweet, ya todo el mundo empieza a opinar y empieza a brindar diferentes puntos de vista de ese tweet o de esa publicación, posteo o diferente video del cual están subiendo a estas redes sociales. ¿Cuáles son los pros y los contras que tenemos que como pueblo observar y ser cuidadosos para abstraer lo bueno y desechar lo malo, pues? Yo pienso que la red social, yo pienso que las plataformas digitales son una extraordinaria oportunidad para que la gente se manifieste. Me parece que desde ese punto de vista, la opinión está completamente democratizada. Antes de eso, pues podía reunirse en las esquinas, pero su opinión no iba a llegar a donde tiene que llegar o tenía que tocar las puertas de un medio de comunicación y ahora lo hace directamente. Así que eso me parece fantástico. Donde yo tengo particularmente mis reservas es en la fase informativa, de que definitivamente las personas en su mayoría no están facultadas técnicamente para poder informar. Entonces, atribuirse el rol de informantes, aunque el derecho les asiste, yo creo que ahí sí se tienen que revisar los procedimientos, porque yo tengo mucha reserva para llamarle periodista a cualquier persona, que ni yo siento que periodista es el que entiende los hechos y el que tiene la posibilidad de informar de los hechos con responsabilidad, el que verifica los acontecimientos. Así que como vía de información, yo tengo muchísimas reservas, pero como vía de expresión, como vía de manifestación, si está la presidenta en un evento y a través y la gente comienza a manifestarse, es una forma, yo creo que los funcionarios deben leer y tomar muy en cuenta esas opiniones, porque de repente lo que los diputados les dicen, que son nuestros representantes, de repente dista mucho de lo que verdaderamente el pueblo siente. Además de que hay una catarsis, hay un ejercicio de liberación, pero más que un ejercicio de liberación, yo lo veo como un ejercicio de reflexión importantísimo, ¿verdad? Hablando de hechos concretos, y usted mencionaba anteriormente que los diputados no nos están representando dentro del legislativo. Ese punto crítico que usted nos brinda, nos puede ampliar sobre todos estos actos bochornosos que se dan en el Congreso, que lo que menos es a crear debates,
a crear ideas, a crear leyes para una gobernanza mejor de todo el pueblo hondureño, sino que se escuchan pleitos, dimes y diretes, diputados se prestan en un medio de comunicación a discutir y alegar, como decimos popularmente, como que se fueran del mercado, alegar al frente de un micrófono, al frente de un medio de comunicación. ¿Cómo mira todos estos hechos que se dan dentro del hemiciclo legislativo? Bueno, la calidad del debate no es una calidad elevada, es un debate de baja categoría, eso por una parte. Dos, algunas veces nosotros vemos que los diputados entran a esa fase de controversias, a esa fase de debates, y parece que es una hecatombe, parece que las posiciones fuesen irrenunciables, y de Y repente... permítame que lo interrumpo y qué vergüenza que hace poco llegó un personaje eh, de honoraria al Congreso Nacional como fue la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, Sí. y ya tuvo que llamar la atención porque no le estaban prestando atención de lo que ella estaba exponiendo. Entonces, hago esta pausa para que el pueblo hondureño pueda ver de lo que estamos hablando y por qué este show que se genera en el hemiciclo. No, totalmente. Algunos debates parecen interminables y las posiciones parecen irreconciliables en el Congreso Nacional. Y de repente, por un acto de magia, se ponen de acuerdo. Entonces, tenemos derecho a pensar de que no se trata de arreglos, de lo que se trata es de componendas al más alto nivel. A mí me parece que el ejercicio diputadil no es un ejercicio transparente. Además, Honduras no está muy bien en el índice de libertad de expresión, porque se considera que hay muchas instituciones que son opacas, que son oscuras todavía, y una de ellas es el Congreso Nacional, que no tiene una agenda abierta, de que no rinde cuentas de una manera transparente por el tema de las subvenciones, que no deberían existir porque la función de los diputados es otra, así que yo siento que es una de las instituciones más oscuras en el entramado estatal. Y lo que usted cita, claro, el hecho de no escuchar con respeto a la ex presidenta de Chile, a la señora Michelle Bachelet, me parece que no es una conducta proba. Porque, vamos a ver, haya coincidencia o no entre las posiciones de algunos diputados y las posiciones de un líder político, que nos visita, yo creo que es un acto de altura, yo creo que es un acto cívico y yo creo que es una manifestación de elemental educación, escuchar y recibir con afecto, con respeto y con tolerancia a nuestros visitantes. De hecho, Y es parte de la dignidad humana el poder supuesto, ser respetado, el poder ser escuchado y también escuchar a los demás. Eso, totalmente. eso entra en la tolerancia. Totalmente. Además, particularmente Chile es uno de los, quizás el país de Latinoamérica que ha estado más cerca de rozar el primer mundo. Su modelo económico, social, educativo es interesante. Y la señora Michelle Bachelet es una líder dentro de su país y además yo creo que ostenta sin ninguna duda un liderazgo a nivel internacional. Es una persona que merece nuestro respeto, es una persona que se caracterizó en su gestión por el respeto a las leyes. Es una mujer digna y por lo tanto, bajo esa condición hay que dignificarla. Igual un Congreso tiene que escuchar todas las opiniones posibles, ¿no? Eso yo creo que es parte del espíritu de un parlamento, poder expresarse y escuchar a sus interlocutores, de manera que fue bochornoso, lamentable. Lo que sucede, Kenny, que este tipo de acontecimientos en el Congreso Nacional, esas faltas de respeto, esas faltas de profesionalismo en el ejercicio legislativo, son prácticas casi consuetudinarias. De repente ya pasan desapercibidas porque son prácticas diarias, pero realmente no tenemos un Congreso que nos enaltezca, del cual nosotros nos podamos sentir orgullosos. Yo realmente, con algunas excepciones, con muy raras excepciones, yo algunos diputados, cuando los encuentro, busco sinceramente saludarlos y darles la mano, pero son casos cada vez más
excepcionales. De hecho, ser diputado ya no es un sinónimo de prestigio en el país y la clase Antes política se de... decía el honorable diputado, y hoy Ya, esa palabra como que ya no cala en la gente de ser total, honorable, sino que ya utilizan palabras COS en contra de estas personas que nos representan en el hemiciclo. por Eh, las subvenciones, por utilizar los recursos públicos para promocionarse, por cambiar, por ser tan versátiles en sus cambios de pensamientos, por ser incoherentes, por no respetar las promesas de campañas, entre muchos otros factores. Tenemos corto tiempo. Qué enorme placer poderlo tener con nosotros, licenciado, con ese conocimiento y con esa información que nos brinda y nos orienta tanto a los periodistas que estamos escuchando esta entrevista y también a la población hondureña para que ellos puedan identificar cuál es la labor del periodista, identificar qué es la libertad de expresión e identificar la autorregulación que debe existir en los medios de comunicación. Gracias, licenciado René Barrete. Más de 30 años formando periodistas dentro de la universidad. Un consejo a los periodistas y que se tomen este papel y esta labor en sí eh, como tal, pues. Bueno, el consejo es que respeten a los públicos, que respeten las audiencias. Las audiencias dudan muchas veces de nosotros. Tenemos que hacer todo lo posible por restituir ese respeto y la única forma de hacerlo es estando del lado de ellas. Y estar del lado de ellas significa estar del lado de la justicia y estar del lado de la verdad, que aunque filosóficamente es bien difícil conseguirla, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por decir lo que pasa, no aquello que nosotros quisiésemos que pasase o que ocurriese o aquello que nosotros imaginemos. Informemos y seamos fieles a la realidad. Camilo José Cela, un gran pensador español, decía que el periodismo es como un espejo plano, Kenny. Si andamos medianamente peinados en este momento y nos vemos frente a un espejo, el espejo va a reflejar la realidad de lo que nosotros somos en este momento, sin distorsiones. Y eso debe ser el periodismo, nada más un espejo de la realidad. También un llamado al pueblo. Debemos saber elegir nuestros representantes a nivel electivo de diferente índole, Por Congreso Nacional, supuesto. presidente. Vemos estos actos bochornosos, ¿verdad? Que en vez de construir, destruye, divide, crea conflictos dentro de la población. Así es, ¿Cómo, Kenny. Son cómo servidores debe, públicos. cómo debemos o cómo el pueblo debe elegir su representante o cómo hacer para tomar esa decisión a la hora de que nos toman en cuenta o con el sufragio? Estudiar sus perfiles, escuchar sus palabras y contrastar sus palabras con sus actuaciones. Revisar todos aquellos portales que evalúan también la labor de los diputados y hacer anotaciones y tomarlas muy en cuenta al momento de ejercer el sufragio y no ser votantes, ser electores. Al pueblo solo se le elige cuando va a ejercer el sufragio. El pueblo debe involucrarse más y tener participación, igual los profesionales que de verdad tienen una formación ética y que tienen esa capacidad para involucrarse y para crear esas ideas y esas leyes que desarrollen a los pueblos, deben de involucrarse en política o cómo mira este punto de vista. Yo pienso que la sociedad hondureña tiene que articularse más. Todos tenemos que articularnos y conectarnos más en bloques, en plataformas. Y desde esas plataformas, desde esos bloques, exigir. Exigir mejores gobiernos, exigir un ejercicio público mucho más transparente. Pero plataformas que sean del pueblo, Lee, porque hay plataformas que dicen ser representantes del pueblo y informan intereses de otros Claro, sectores.
tenemos que articularnos, ¿no? Y saber de qué lado estamos nosotros, ¿verdad? Y desde esas instancias exigir mejores gobiernos, exigir mejores funcionarios, exigir transparencia, ser veedores de la administración pública y buscar toda la información posible al momento de elegir. No podemos ser indiferentes. Y por supuesto, todo ciudadano tiene derecho también a participar eventualmente en la vida pública y el derecho a elegir y ser electo. Yo creo que los buenos, los probos, los honrados, los que quieren una mejor Honduras, tienen todo el derecho, tienen toda la posibilidad de también aspirar a los cargos públicos, por supuesto que sí. Tenemos esperanza todavía los hondureños. Sí, si en algún momento existió la esclavitud y ya no existe, yo creo que la sociedad ha evolucionado y yo creo que la desesperanza no debe invadirnos, pero no tenemos que sentarnos a ver el panorama solamente con la ilusión y con las ganas de que las cosas sean mejores. Yo creo que estar informados, yo creo que exigir mejores ejecutorias y participar eventualmente de ser posible en la vida pública. Eso puede acompañar, pueden ser factores, pueden ser grandes factores que acompañen nuestra ilusión y nuestro interés de tener un país mejor. Y lo va a ser cuando sea una sociedad más justa, más educada, con más acceso al trabajo y con más acceso a la prosperidad. A las personas que nos están viendo, les recuerdo y les invito a que nos puedan buscar a través de Facebook como La Charla, a través de las redes sociales como Instagram, La Charla, TikTokLobo.Kenny y también la página de Facebook El Lobo de la Radio y TV. A través de YouTube, usted lo busca @La Charla y encontrará todas estas entrevistas que hacemos en este espacio que es creado para una orientación y para informar lo que de los diferentes temas que ocurren en nuestro país. Quiero agradecerle al licenciado René Gabarrete por compartir esa experiencia, por compartir esas opiniones y los puntos de vista con nosotros y agradecerle y esperamos que podamos tenerlo en diferentes ocasiones dentro de este espacio. Fue grato charlar con usted, Kenny. Un saludo para su audiencia.